Señor, gracias por el gran privilegio de poder reunirnos hoy para estudiar tu palabra, y te damos gracias que tenemos tu palabra, que es exactamente lo que tú dices, es la verdad. Y Señor, ayúdanos a recibirla como la verdad, recibirla y también hacer caso, de ser hacedores de tu palabra y no simplemente oidores. Y Señor, conoces la necesidad de cada uno de nuestros corazones. Pido que tú nos hables, que sea tu Espíritu Santo que está obrando y hablando. Y Señor, encomendamos esto queriendo agradarte, de ser usado por ti, de poder crecer. Entonces, obra y encomendamos todo a ti en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, seguimos con lo que quizás sea la última, la penúltima clase. No creo que vamos a terminar hoy. Terminamos el domingo pasado mirando el versículo 16, donde, leo 15 también. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Y hablamos de que oramos con fe, creyendo en el Señor. No es una petición, o sea, no es un versículo que dice que toda oración va a ser contestada como pedimos. Y vamos a volver a hablar un poco de lo que hace que la oración sea eficaz, que incluye creyendo, pero también buscando la voluntad del Señor. Y si el hombre había pecado, que da la impresión que estamos hablando de una situación donde un hermano está enfermo y puede que haya en el trasfondo pecado. Y siempre es esta posibilidad para el creyente. Luego dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. No toda oración va a terminar con la persona siendo sanada. Esto vemos claramente en la palabra de Dios. Tenemos que pensar globalmente que Santiago está exhortándonos, animándonos a orar, y siempre en cualquier oración va a ser oración de fe, va a ser con el fin de que haya restauración física o espiritual, que siempre las dos cosas van juntos. Y luego esto de confesión, vamos a seguir mirando esto. Lo que creo que ya decimos la semana pasada, debemos ser más transparentes con nuestro pecado, pero tampoco es un momento de confesar todo, de tender la ropa sucia por todo el mundo. No, eso decimos que la confesión debe ser no debe ser más público que el pecado. Se hace en el círculo de los involucrados. Si he tenido roce con hermano Javier, pues no es que vaya y hermano, esta mañana que Javier me ha hecho esto y tenemos ya un roce. No, es que voy a él, hermano, mira, perdóname por mi actitud o lo que sea. Así, a este nivel. Pero luego si hay varios que me han visto hacer algo o reaccionar de una forma no cristiana, debo confesar, pedir perdón a este grupo, y así progresivamente. Cuando hay personas en la iglesia que sabemos que viven en pecado, pero luego vuelven y están queriendo ahora seguir al Señor, pues ahí se debe una confesión, algo público a los hermanos. Los hermanos, no publicándolo en el internet, estas cosas. Yo creo que nos entendemos en esto. Recordamos que el pecado
como Santiago está animándonos a confesar. Si no confesamos, hay graves consecuencias. Ningún hombre aquí es una isla. Tú puedes tener un pecado secreto, algo no confesado. Tarde o temprano, Dios dice que esto va a salir a la luz. A menos que no vayamos y practicamos los pasos de confesar, buscar perdón al nivel que hace falta, ¿no? Pero si no, en algún momento va a salir y va a ser mucho más desastroso que simplemente atendiéndolo cuando ya es fresco. Debemos mantener cuentas cortas en el sentido de confesar nuestros pecados y estar bien con el Señor. Salmos 66, 18, David dice que si no confiesa, si hay pecado no confesado, Dios no tiene que escucharle. Isaías 59, 1 y 2 dice que la mano del Señor no es corta, pero sí que las oraciones estorban. Y esto se puede mirar, y son versículos muy clásicos. Debes tenerlo en mente, debes saber, conocer estos versículos. Y vemos también cosas del pecado no confesado. Me viene ahora mismo, antes de mirar lo que está aquí, Ananías, Zafira. Qué fuerte, ¿no? Esto en el principio de la iglesia, ¿por qué Dios trató tan fuerte con ellos de tal forma? Porque Pablo dice, habéis mentido en una ocasión dice a Dios y también dice al Espíritu Santo. Entonces es muy, muy serio pensando en el Antiguo Testamento, que es otro trato, no es la iglesia, pero se ve las consecuencias. Acán, cuando han atacado Jericó, o más bien cuando han rodeado, han gritado, se caen los muros, pero ¿qué era la provisión de Dios? No se puede llevar nada como botín de Jericó. Esto es todo, o sea, para Dios ningún hombre debe coger cosas. Atacan un pueblecito más cerca, mueren hombres y Josué está desesperado. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué esta derrota, Señor? Jericó, o sea, tan formidable, y ahora ahí, y Dios dice, hay pecado en el campamento. Entonces, por el proceso van eliminando, se señala a Acán como el culpable y luego él confiesa que había visto, había cogido, había escondido objetos prohibidos. Y la consecuencia grave, él vio la muerte de su familia. Murieron todos como ejemplo a Israel. Entonces, muy, muy serio. En el Nuevo Testamento, además de Ananías y Zafira, pensamos en el hombre en 1 Corintios 5, que su pecado era impensable. Pablo dice, esto ni se hace, ni se habla en los gentiles. Pues, o sea, sí, pero también para los gentiles era algo muy feo. El hombre con su propia madre en relaciones, no. Y Pablo dice, este debe ser, o sea, entregado a Satanás, para que Satanás le trate severamente hasta que vuelva. Entonces, esto es un poco de la idea de Santiago, hablando de confesar, el porqué de confesar. Y la confesión es sana. Para ti, para mí, como individuos, es sano para todo el cuerpo de Cristo, de limpiar lo que es el pecado de en medio de la familia de Dios. Indica la humildad
el corazón, un corazón contrito, que Dios no menosprecia, no desprecia el corazón contrito. ¿Has tenido que confesar algo a una persona o más? Yo me acuerdo una situación hace años antes de ir a venir a España, relacionado con una reunión con hermanos en una iglesia, preguntándome de nuestro testimonio, el plan de ir a España y todo eso. Y yo hice un comentario que no era exactamente la verdad. Entonces, ¿qué era? Una mentira. Estoy hablando con un grupo misionero, entre comillas, y ahí estoy mintiendo. O sea, no revelando todo de lo que es mi actividad como testificando. Entonces, lo presenté un poco más, o sea, en buena luz. Y al final mi conciencia me molestaba, terminé llamando a cada persona, porque ya no estaba donde estaban ellos. Digo, mira, esto quiero deciros que esto es lo que ha pasado, eso es lo que dije, y quiero confesarlo, o sea, actuáis como pensáis es necesario, o sea, si queréis seguir apoyándome bien, si no, entiendo. En fin, el Señor lo usó para humillarme y gracias a Dios la respuesta era muy, muy positiva. Porque tristemente muchas veces no volvemos a aclarar o decir toda la verdad. Hermanos, siempre es la mejor solución, el mejor camino de mantener las cosas abiertas, confesando cuando sea necesario. Y Santiago dice, el resultado de confesar, orando y confesando, es ser sano. Y esto, como digo, puede ser en el sentido físico o espiritual, pero siempre es lo mejor. Y luego dice, orar, en el mismo versículo, orar unos por otros para que seáis sanados. La fe genuina, que es el tema de Santiago, siempre está pensando en interceder por otros. Y también es el mando de la Biblia, ¿no? Efesios 6:18. Después de presentar la armadura del creyente, versículo 10, Efesios 6, hermanos, fortaleceos en el Señor, y luego habla de vestiros con la armadura, luego nombra cada pieza y qué hace su función, y 18 no es necesariamente como una arma, simplemente es algo que une la armadura y dice, orando los unos por los otros, orando por todos los hermanos, todos los santos. Y dice, orando en toda oración, que es parecido a lo que Santiago va a decir un poco más adelante. Elías, el ejemplo de Elías. Oración, estamos mandados a orar. Colosenses 4 dice que debemos orar. Voy a mirar. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Orando al mismo tiempo por nosotros. Pablo les anima de estar orando como también en 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar, la misma idea. 1 Timoteo 2:1, Pablo manda a Timoteo de orar por todos los hombres, en todo lugar. Esto es muy amplio, ¿no? Está pensando en el contexto, más bien en liderazgo, o sea, líderes, o sea, de autoridades, y no no convertidos, o sea, los que necesitan ser salvos. Pero vez tras vez estamos viendo que nosotros debemos estar orando por todos los hombres, pero en especial
tú y yo, el uno por el otro. Lo necesitamos, es importante. Es para animar, produciendo la mutua edificación. Bueno, paro a ver, comentario o pregunta rápidamente, porque sí quiero avanzar a la siguiente parte. Estamos confesando, orando, porque esto es sano para nosotros. Una pregunta. Vale. Igual abogado, ¿es necesario confesar nuestros pecados unos a otros o depende de la situación? Bueno, alguien, ¿qué hemos dicho? O sea, si es necesario, si es, o sea, la idea de confesar unos a otros da la idea que estamos en un culto y puede ser que en un culto sea necesario si en este momento tú dices, todos saben y yo necesito acabar con esto. Hermanos, muchos saben esto y yo quiero confesar a vosotros, pedir perdón. Lo he hecho con Dios, por ejemplo. Pero no es algo que se hace todo culto, no hay un culto de confesión. Hay que hacerlo con, ¿qué es la palabra? Prudencia no es lo que es apropiado, lo que es apropiado. Porque en ningún momento revelando un detalle que puede causar vergüenza para otro, nunca, jamás. Es lo que he hecho y está mal, perdón, el Señor me ha perdonado. Sí, es que, como ha dicho él, pero también lo que veo yo que lo que es importante, si te has arrepentido de lo que has hecho, ver, que la gente vea que has rectificado y que es así, porque hay personas que tienen más valor, más facilidad para pedir perdón, aunque sea delante de donde sea, y luego siguen igual, porque a mí me lo han hecho en cierta iglesia, hacerme daño y pedirme perdón. A media hora ya es muy fácil pedir perdón. Por eso lo que ha dicho él, lo que hace falta es ver, o sea, que se vea que has rectificado. Eso sí, esto es muy importante, que los hermanos vean el corazón humillado y contrito en esta situación. Y funciona en varios sentidos, pero la idea es que hay sanamiento y es bueno para nosotros, pero puede ser que el Señor lo use también para traer convicción a otro. Y cuando ven el valor de confesar. Sí. Entiendo que sobre lo que hablaba ahí de las confesiones, por lo menos si yo tengo algún resentimiento con algún hermano o el hermano me ha hecho algo hacia mí, pues primero tengo que hablar yo personalmente con mi hermano. Exactamente, sí. Pero si la falta es reiterativa, ahora sí tengo que buscar el concilio de la iglesia para que tome carta en el asunto. Bueno, como hemos dicho, la calificación es a dónde ha llegado. Si todo el mundo sabe de la situación, entonces debe ser público. Es el círculo de los involucrados, es la regla, lo que más importa. Bueno, vamos a seguir. Luego dice, al final del versículo 16, esta frase bien conocida, la oración eficaz del justo puede mucho. Y hay muchas cosas. La oración eficaz. Santiago ya ha hablado en capítulo 4 de situaciones y el problema de oración. Una es no orar, no habéis pedido, y el otro es orar mal. Lo has pedido por tu propio beneficio, cosas así. Entonces, esto no es lo que hace eficaz la oración. ¿Qué es entonces una oración eficaz? ¿Cómo es? Entonces, hablamos de unos términos. Eficaz, en el original es esta palabra energía,
que es de donde viene nuestra palabra energía. Y MacArthur en su Biblia hace un comentario que es la oración enérgica y apasionada, pero cuidado con qué es esta pasión, ¿vale? Es eficaz, tiene energía detrás de ello. Oración eficaz del justo. ¿Quién es el justo? Sí. ¿Quién no tienes que levantar la mano ni comentar. ¿Quién ha recibido de Dios la justificación? Es por fe en Cristo. Dice Romanos 3. Pablo dice, la justificación es algo que la persona tiene, que ha confesado su pecado y todo entregado al Señor. Y cuando juntamos esto con la idea que cada creyente es creyente porque Dios le escogió antes de la fundación del mundo. Entonces, esta santificación y justificación que uno tiene en Cristo, de qué mérito tenemos nosotros en tenerla. Nada. No, es por Dios, es por fe, pero hasta la fe viene por el Señor y su palabra. Entonces, el hombre justo en este caso, Santiago está simplemente pensando en la relación de que una persona que está bien con el Señor, no tiene un pecado estorbando. El hombre justo es el que está bien con el Señor y también con su hermano, que no he puesto, pero muy importante. La posición en Cristo de ser justificado, justificado por fe, Romanos 3:23, Pablo 3:9. Pablo dice, yo tengo razón de jactarme, porque soy judío de la tribu de Benjamín, fariseo, o sea, tengo mis estudios. Si alguien puede jactarse de quién es y qué tiene, soy yo. Pero dice, pero todo esto cuento como basura, porque mi justicia no depende de estas cosas, depende de lo que Cristo ha hecho. Mi justicia viene de Dios. Y esta es parte de quién puede orar eficazmente, el justo, pues es por su posición en Cristo, y número 2, por su relación, pecados confesados. Empezando con, si confesamos nuestros pecados, Dios, Él es justo para perdonar y limpiarnos de todo pecado. Ahí está el perdón, viene de la confesión. Luego, otra vez, Salmo 66. Si yo hubiera pecado, David dice que pues, Dios no tiene que escucharme. Y Proverbios 28:13 es un versículo que yo leo por Proverbios cada mes, un proverbio cada día. Llego a 28, ahí está, versículo 13. El que intenta encubrir sus pecados no va a prosperar. Dice, el que prospera y aparta es el que va a ser bendecido por Dios. Búscalo, márcalo en tu Biblia porque es un versículo precioso, muy importante también. La oración eficaz del justo puede mucho. Tiene el poder de Dios. Buscáis Efesios 3:20. Bueno, vamos a esperar. Pues, se puede buscar, pero puede, en el original, viene de una raíz de palabra que es iscus, que es la palabra fuerza o habilidad en castellano. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Puedo es la misma palabra. Este poder es fuerza que viene del Señor. La oración es poderosa por una sola razón, porque se está basando es por medio del cual que estamos aprovechando la fuente de poder.
Dios, Cristo. Efesios 3:20. ¿Alguien está ahí? Javier, bien fuerte. Y aquel que os es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Que es increíble porque es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Vamos a hablar de Elías. Elías dice, no va a llover. Bueno, eso es en el Antiguo Testamento, no habla de orar. Santiago dice, oró. Pero en 1 Reyes 17 simplemente dice, no va a llover. Pero lo dijo con confianza, porque estaba haciéndolo en el nombre del Todopoderoso, como vamos a ver un versículo relacionado. No, ni podemos entender todo lo que Dios puede hacer. Dice, ojalá que todos pudiésemos decir, es que he visto contestaciones a la oración, pero increíbles, y luego decimos, y Dios es capaz de hacer mucho más de esto. Yo simplemente es cuestión de pedir, creerlo, y ahí está Dios con el poder de hacerlo. Mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Cuando empieza el momento que pongo mi fe en Cristo, este poder ya está activo. Pero ha estado activo desde la creación. Es el poder que cuando Dios dice que haya luz, apareció luz de la nada y luego toda la creación. Es el poder que cuando Cristo dijo consumado es y murió, 3 días más tarde resucitó de la muerte. Es este poder y actúa en nosotros. Hermanos, ¿por qué no oramos más y pedimos más? Jeremías 33:3, clama a mí y... O sea, esto no es simplemente el versículo de Pastor Andrés que usa mucho cuando está escribiendo cosas. Es para todo, es de la Biblia, es la promesa de Dios para el hombre que cree en Él. Bien, entonces, la oración eficaz es esta, es basándonos en esto. Estoy mirando a ver si puse 2 cosas más. Curioso, me olvidé incluir lo que hace eficaz es cuando, bueno, pensando en lo que no es eficaz, Santiago dice, no pedís, pues, número 1, tenemos que orar, ¿no? Oras de verdad. Y luego, número 2, es creemos, cuando creemos. Y número 3 es cuando estamos basándolo en lo que es la palabra de Dios. Y esto sale ya hablando de Elías. No es la cantidad de personas orando o un gran fervor, como oró Elías fervientemente. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba muy agitado y, o sea, teatro. No. Ya veremos. Sino es la condición del corazón y la fe en aquel quien es todopoderoso, cuando cada persona, quien sea, está orando. El ejemplo que pone Santiago luego en versículo 18 es Elías. Perdón, 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Creo que es significativo que empieza así. Pero dicen, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró
y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Conocéis? A ver, ¿conocéis la historia? Algunos sí, otros no. Elías, ¿quién era? O sea, en 1 Reyes 17, versículo 1, aparece. Ahí está. Y está delante del rey. No sabemos nada de él. Nada. Y luego dice que no va a llover por 3 años y medio. Y lo dice al rey Acab, el más malvado, según el testimonio de la palabra, fue el peor de todos. Y ahí está este hombre, no va a llover. Y, o sea, qué cara tiene, ¿no? O qué valor tiene. Pero era tan valiente. Bueno, parece, era leyenda. Piensas en todo lo que hizo. O sea, esta declaración, luego se va y los pájaros están alimentándole, luego tiene un enfrento con los profetas de Baal y terminan en ridículo ellos y al final terminan muertos porque Dios dice hay que eliminar esta maldad. 400 contra 1. Y Elías está mostrando el poder de Dios, pero él es el instrumento. Y Dios contesta la oración cuando ofrece sacrificio, moja el sacrificio y es sequía. Agua es valoroso. Y luego dice, Señor, y manda el Señor fuego. Pero todo el mundo está viendo a un hombre que es el medio, el instrumento que Dios está usando. Luego va corriendo, o sea, conoce a una mujer, le dice, pues hazme pan, pues no hay trigo, que todo va acabando, dice, no, hazme caso, y luego no terminó los ingredientes para seguir haciendo pan por tiempo, hasta pasar la sequía. Y luego el hijo de esta mujer muere, el hijo que Elías había dicho, vas a tener un bebé, pero luego muere, lo resucita. ¿Qué están diciendo de Elías? ¿Qué piensa la gente de Elías? Este hombre es de Dios. Hasta llegando en el Nuevo Testamento, viendo milagros de Jesús, ¿qué piensa algunos? Este es Elías, ¿no? Que ha vuelto por el poder que manifestaba. Entonces, es leyenda en los ojos de Israel, pero tiene su momento. Simplemente dice, una mujer que tú vas a terminar igual que los profetas antes de terminar el día. Y Elías pone el rabo entre las piernas y se va. Porque era un hombre con las mismas pasiones, las mismas debilidades que nosotros. Pero ese es un momento. Algunos señalan que es la situación. Pues él había estado bajo mucha responsabilidad, mucha emoción en el sentido de ver a Dios obrar, luego un viaje a pie muy largo y ella cansado. Algunos dicen, cuando hay cansancio afecta a nuestro espíritu, ¿no? Y es verdad, pero esto es cuando tenemos que compartir hasta en estos momentos, cuando sentimos desánimo, lo que sea, decir, Dios es el mismo ahora en estas circunstancias que antes. Y seguimos. Pero ahí este es el trasfondo de Elías. Pero dice Santiago que oró fervientemente. Fervientemente habla de intensidad, no de subir la voz, no de hacer cosas raras,
No, es que no es para llamar la atención a nosotros, es que oró con oración, que es lo que también dijo Pablo en Efesios 6, 17, orando con toda oración, súplica, o sea, es la misma idea, pero es Santiago que está llamando la atención, es lo que hacía Elías, cuando la verdad es que en Primera Reyes no se habla de oración, ¿verdad? Él dice, no va a llover. Y entonces, él podía orar así tan confiadamente. ¿Por qué? Porque estaba basándose en la palabra de Dios. Los resultados de no obedecer a Dios, Dios había especificado en Deuteronomio y también en Segunda Crónicas, que en resumen, que dice, Dios promete su bendición al pueblo si vais a obedecer esto y esto y esto, pero si no, entonces las consecuencias, pues una de las bendiciones que iba a caer el agua en las temporadas debidas y va a haber cosechas porque Dios está bendiciendo, mandando lluvia en su tiempo. Pero, dice el Señor, si alejéis de mí, si estáis buscando o siguiendo ídolos, yo voy a cerrar el cielo. Entonces, este es seguramente lo que Elías tenía en mente cuando dice, no va a llover. ¿Por qué? Porque acá está haciendo barbaridades, llevando al pueblo lejos y están en idolatría. Entonces, Elías es simplemente reclamando lo que Dios ha dicho que sería la consecuencia de pecar. O no dice pero a ver dónde, bueno, en Primera Reyes dice, no va a llover, dice, sino por mi palabra. Elías hablando, sino por mi palabra. Pero luego califica, aclara de dónde viene de nuevo este valor. En 18, 36, 37 está recordando al rey y dice, Jehová, tú me has mandado, y dice que yo soy, esto es Elías hablando a Dios, dice, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Que sería volviendo al principio cuando se enfrenta a Acab en 17.1. ¿Entendéis? O sea, cuando leemos 17.1 parece que Elías está hablando con un poco de, mira, con mi palabra, pero no, él aclara que está hablando porque Dios le ha mandado y Dios le ha especificado qué decir y qué hacer. Y también podría pedir de nuevo con este valor, con confianza, porque conoce la voluntad de Dios. Es decir, Señor, tú has dicho, si estamos en pecado, si hay idolatría, que vas a hacer esto. Entonces puede pedirlo porque está basándose en la voluntad conocida de Dios. Primera de Juan 5, 14, Juan dice que si pedimos cualquier cosa según la voluntad del Padre, ahí es la calificación, la estipulación. ¿Okay? Pedro cita Salmo 35 cuando dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquello que hacen el mal. Entonces, Dios está escuchando a Elías en el Antiguo Testamento y la palabra de Dios está diciendo que también cuando nosotros oramos con las mismas condición del corazón, nos oye.
y tenemos la promesa de su poder. Yo puedo enumerar versículo tras versículo, leer estos versículos, leer libros sobre la oración y su poder, pero ¿qué? Uno, puedo hablar de la oración ferviente y agonizándome en oración, pero de verdad en mi corazón es en comunión con el Señor. Oro en absoluto, oro en cualquier momento y tristemente yo creo que esta es una de las luchas más fuertes que tenemos, es como individuos orar, encontrar este tiempo a solas con Dios para orar y orar no por bendice a los misioneros, protege mi familia, pero nombrando cosas específicas. Porque Elías al final dice, ¿cómo vas a saber que Dios está en esto? No va a llover. Y eso es lo que Dios hizo con él, por medio de él, y lo que quiere hacer con nosotros. Bueno, hace años leí esta cita en un libro, es por M. Bounds, que es un hombre de oración de hace siglos, bueno, hace 2 siglos, que no escribió mucho sobre la oración, pero la diferencia es que sus escritos tenían poder porque era hombre de oración, o sea, practicaba la oración. Lo que la iglesia necesita hoy no son más maquinaria, ni mejores recursos, ni nuevas organizaciones, ni métodos más innovadores, sino hombres a quienes el Espíritu Santo pueda usar. Hombres de oración, hombres poderosos en la oración. El Espíritu Santo no fluye a través de métodos, sino a través de hombres. No viene sobre maquinaria, sino sobre hombres. No unge planes, sino a hombres de oración. Que seamos así, que seamos hombres de oración. Y yo comenté el domingo pasado, creo que empecé diciendo que yo no me considero el ejemplo a seguir. O sea, Miguel es un hombre de oración. Bueno, Miguel es hombre con pasiones, debilidades como las nuestras. Y me cuesta, pero pienso más y más qué legado estoy dejando a mi familia, a los hermanos, que me ven creyendo en la oración, orando. Los que tenéis hijos, tus hijos te han escuchado orar cuando tú, no porque estabas sentado con ellos, sino estabas en un sitio y han pasado y te escuchan orar. Ojalá, espero que sí, porque este es un testimonio para ellos. Vale, bueno, entonces nos queda versículos 19 y 20 y atar cosas al final. Espero que esto sea un desafío pensando en oración. Nosotros, siendo como un Elías que ora y aún en situaciones difíciles, días malos, orar y orar con oración. Señor, gracias por tu bondad para con nosotros. Gracias por el gran privilegio que tenemos de acercarnos a tu trono con confianza, de orar en cualquier momento, en cualquier sitio. Señor, pido que tú obres en mi corazón, en los corazones de mis hermanos, que seamos de verdad hombres de oración, encomiendo todo
esto en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermano.